República bananera es un término peyorativo para denominar a un país inestable, empobrecido, con una economía dependiente de un solo producto de escaso valor agregado como los plátanos y con un gobierno corrupto y oligarca. El término fue acuñado por el escritor estadounidense O. Henry para describir a Honduras y por extensión se ha asociado este término a algunos países latinoamericanos. ¿Cuáles son las repúblicas bananeras y cómo por la ambición de algunas corporaciones cayeron tan bajo? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, que estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para ello, sería bueno mencionar la guerra hispano-estadounidense, de la que puedes ver más a detalle en este video. En ella, Estados Unidos asesta una decisiva victoria tras la que despojan a los españoles de sus últimas posesiones en América, Cuba y Puerto Rico. El trasfondo de este controversial enfrentamiento es la hegemonía sobre la región, que no admitía la presencia de más de una potencia. Esto va de la mano con el inicio de la construcción del Canal de Panamá, el cual se independiza de Colombia poco después y, para variar, cae bajo la influencia directa de Estados Unidos. Es decir, ahora más que nunca, la potencia necesita consolidar su influencia no solo en Panamá, sino en toda la región, y para ello solo se necesitaba de una estrategia económica. En 1899 se había fundado la United Fruit Company, una corporación que, como su nombre lo indica, producía y comercializaba frutas tropicales, principalmente el banano o plátano, como le decimos en mi país. Con el tiempo, la UFCO fue apodada como el pulpo, un nombre que le quedaba perfecto, pues extendió sus tentáculos por todos los países de la región en un radio que tenía una explicación geográfica. Centroamérica, Caribe, México y norte de Sudamérica eran los lugares desde donde se podía exportar las bananas sin riesgo a que se pudran antes de llegar a sus destinos más lejanos como Nueva York. Y aunque no fue la única transnacional en tener presencia en estos países, fue de lejos la más poderosa e influyente. La dinámica de trabajo de la UFCO no es de sorprenderse. Para vender más baratos sus productos, era necesario rentabilizar costos y para ello, los trabajadores de los países latinoamericanos laboraban en pésimas condiciones, siendo sobreexplotados y mal pagados, por lo que algunos historiadores lo consideran como un resurgimiento de la esclavitud moderna. Para asegurarse estas condiciones, muchos gobiernos fueron sobornados y en algunos casos se implantaron gobernantes títeres afines a los intereses de las compañías. La UFCO y otras transnacionales tuvieron el respaldo del gobierno estadounidense, quien daba todo el apoyo político y militar para intervenir en los diferentes gobiernos, siempre bajo algún lema como derrocar un gobierno comunista o llevar un poco de democracia al país. Por otro lado, también se apoyó en la infraestructura y avance tecnológico de estos países, claro está, porque traía beneficios para las propias compañías fruteras. Con todo esto, se puede decir que muchos países terminaron deviniendo en un sistema de capitalismo de Estado, es decir, que el país es operado como una empresa privada que generaba ingresos solo a la clase dominante, mientras que la mayoría de la población continuaba viviendo en la pobreza. Y claro, las insurrecciones y sus respectivas respuestas por parte de Estados Unidos se conocen genéricamente como guerras bananeras. Dicho esto, veamos el caso de las principales repúblicas bananeras. Comenzando por Honduras, el primer país en tener esta denominación, todo comienza con una conspiración entre el futuro presidente de la UFCO, Sam Samurai, el político hondureño Manuel Bonilla y el mercenario estadounidense Lee Christmas para derrocar al entonces presidente Miguel Dávila. La excusa de Estados Unidos era que el mandatario había endeudado mucho a su país con el Reino Unido, algo que no iba acorde a la doctrina Monroe. Esta inestabilidad política estancó aún más la economía hondureña. Es aquí cuando la UFCO entra con fuerza, controlando y comprando toda la infraestructura del país: carreteras, puertos, telégrafos y vías ferroviarias, al punto que Honduras quedó a la merced de la compañía frutera
convirtiéndose así en una república bananera en todo sentido. En cuanto a Guatemala, se dice que la UFCO prácticamente compró al país, al punto que controlaba su política, infraestructura, puertos y líneas de telégrafo. Luego de la revolución de 1944, hubo intentos de retomar la autonomía de Guatemala, especialmente durante el gobierno de Jacobo Arbenz, quien promulgó una reforma agraria para devolverle las tierras a los campesinos. Por tal motivo, la CIA emprende la operación Pibi Success, un golpe de Estado que conllevó al derrocamiento de Arbenz, acusándolo de comunista en favor de una junta militar más alineada con sus intereses. La consecuencia a mediano plazo fue una guerra civil en el país que se extendió por 36 años, en la que unas 200.000 personas perdieron la vida y otros tantos cientos de miles terminaron siendo desplazados. En Colombia, probablemente el episodio más oscuro relacionado a la United Fruit Company fue la denominada Masacre de las Bananeras. En 1928, en el municipio de Ciénaga, un grupo de trabajadores de la UFCO inicia una serie de huelgas exigiendo mejores condiciones laborales. Al no llegar a un acuerdo, la UFCO influyó en el gobierno para que envíe al ejército colombiano, quien acribilló a más de 1.000 trabajadores. Este oscuro episodio fue relatado por Gabriel García Márquez en su famosa obra 100 años de soledad. En el caso de Nicaragua, fue ocupado militarmente casi continuamente por Estados Unidos desde 1912 a 1933 con el fin de proteger sus intereses en el país. Como respuesta a esto, surge el muy conocido revolucionario Augusto César Sandino, quien es asesinado en 1934 para luego convertirse en un símbolo revolucionario. De todos modos, gracias a esta resistencia, Estados Unidos termina por retirarse del país. En cuanto a la isla La Española, resulta que para inicios del siglo XX, el imperio alemán tenía una gran influencia económica en República Dominicana y en Haití. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos alude una supuesta preocupación por el posible uso alemán de la isla como base para ataques contra su territorio. Es aquí que en 1915 emprende la ocupación primero de Haití, quien otorgó una pequeña resistencia fácil de doblegar y que se alargó hasta 1934. En ella, al menos unos 3.000 haitianos resultaron muertos en las diversas rebeliones contra los invasores. Un año después, y aludiendo también la inestabilidad política que se vivía en el país que ponía en riesgo el pago de la deuda, Estados Unidos ocupa la República Dominicana. En este último país permanece hasta 1924, a pesar de haber también ofrecido una resistencia en donde incluso se usaron una serie de trincheras, pero que a la larga dejó un saldo de unos 1.000 muertos. Para retirarse, Estados Unidos aseguró el control sobre los ingresos aduaneros del país. Una de las consecuencias de esta ocupación fue el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo, quien alinearía sus políticas con las de Estados Unidos. Y ya que hemos mencionado la influencia alemana en la región a principios del siglo XX, resulta que también intentó expandirla por México, no solo invitándolo a la guerra mediante el telegrama de Zimmerman, sino también apoyando a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana, que coincidía con la Primera Guerra Mundial. Estalla así la Guerra de la Frontera. En este periodo, Estados Unidos llega a ocupar Veracruz en 1914 y entre 1916 y 1917 realiza una expedición para la captura de Pancho Villa. Si bien esto no está relacionado directamente con las compañías fruteras, se suele poner en el mismo contexto de las guerras bananeras, debido a la intervención de Estados Unidos por acaparar la influencia en toda la región. Como ves, las repúblicas bananeras fueron creadas por los mismos Estados Unidos con el objetivo de extender su influencia económica y por ende política en Latinoamérica. Y para ello, recurrió a métodos tan cortos de ética como el uso de la fuerza y las consecuencias terminaron en el empobrecimiento y atraso de estos países. ¿Qué otro país consideras que tiene o tuvo el título de República Bananera? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal.
Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!